noches, bienvenidos a una emisión más de Libre Expresión. Esta noche en la mesa de debate me acompañan los periodistas Alejandro Sánchez Mezquita, muy buenas noches. Gracias, Antonio, muy buenas noches. Emilio Moyer, muy buenas noches. Buenas noches, Tony. José Sánchez, muy buenas noches. Buenas noches, Antonio. Daniel Barquez, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos, esto es Libre Expresión. Comenzamos. El planeta Tierra está reaccionando al daño que como humanos hemos generado al ecosistema. En lo que va del año, imágenes de destrucción como las que le comparto han dado la vuelta al mundo. Terremotos y tsunamis han comenzado a ajustar la Tierra. En lo que vivimos o en el país que vivimos, México, se ubica una zona altamente sísmica y las autoridades deben ser estrictas para verificar los códigos de protección civil. Por su ubicación geográfica, nuestro estado, Yucatán, está en una zona donde el riesgo de maremotos es de consideración. ¿Sabe usted qué hacer en caso de un tsunami? Si la respuesta es no, es porque no tenemos un plan de protección civil. El tema está en la mesa. Don Emilio Moyer, abrimos fuego con usted. ¿Hay protección civil? ¿Tenemos la cultura en Yucatán? Bueno, hay parte de esa cultura porque nos han afectado ciclones, pero en este momento yo creo que lo que tenemos que hacer es preparar los planes completos de protección civil. No existe la protección civil prácticamente. El asunto es que nos han tocado ciclones, lo hemos podido subsanar, lo hemos podido salir de ellos, ¿no?, del problema, pero no es lo óptimo lo que tenemos. Si a nosotros nos afectara un tsunami, nos acabaría, porque el tiempo de respuesta entre un tsunami y un ciclón es el tiempo, y si el tiempo nos los permite, un ciclón te puede avisar con 4 o 5 días de anticipación. Un tsunami pueden ser 10 horas, 15 horas, 4 horas, dependiendo del lugar donde se genere la situación. Eso es lo que yo creo. Plan de protección civil, hay autoridades, hay quienes conocen, pero un plan determinado, no siento que no lo hay. Alejandro Sánchez. Yo creo que las grandes tragedias que ocurren hoy en día en el mundo y que, bueno, pues pudieron haberse evitado, no han sido evitado precisamente por la falta de un plan de contingencia. ¿Qué es lo que pasa en Yucatán? En Yucatán ya estamos acostumbrados a una zona de huracanes donde ya tenemos esa cultura. Quienes no salen de sus casas son los únicos que todavía quieren perder la vida por defender un refrigerador, una tele, etcétera. Pero sí hay una cultura de protección civil en caso de huracanes. Un tsunami, la historia lo ha dicho, hemos tenido elevaciones, pero no hemos tenido un tsunami que pueda propiciar un plan de contingencia o crearse un plan de contingencia, cosa que yo creo o que sí exhortaría a las autoridades a crear quizá un código o un plan de una activación de emergencia. Daniel, ¿esto quiere decir que la península de Yucatán no está en riesgo de un tsunami? Bueno, yo no me enfocaría tanto al riesgo de un tsunami, realmente son muchísimas las situaciones que podrían presentarse. Yo preguntaría, ¿realmente los desastres naturales son naturales o tienen mucho que ver la parte antropológica, la parte de las personas que no hacen caso y que se instalan en lugares generando un atlas de riesgo? Difiere un poco lo que dicen. Sí hay un trabajo de protección civil, el cual empieza desde 1988 aproximadamente con el huracán Gilberto. Lo que no hay es una concientización real de la gente. Hay un doble discurso entre lo que se quiere hacer en materia de protección civil y lo que se hace en materia política. Por ejemplo, muchas de las zonas de riesgo de inundaciones en las Ciénegas, en Celestún, en la parte hacia el oriente, en Progreso, todas estas zonas fueron invadidas por cuestiones políticas, darle tierra y después presionar al gobierno para que te ponga la calle, luego que te ponga el agua, que te ponga la luz, y generar lideresas y líderes que luego aprovecharon esto como botín político. Por eso yo preguntaría, ¿qué tan naturales son a veces los desastres? Sí hay la posibilidad de un tsunami, como tú bien dices, como Emilio señala y como Alejandro también refiere. Pero si llegara, el tiempo de reacción sería todavía mínimo, tomando en cuenta que la gente
está en lugares que no debería estar, y les pasó en Tabasco y les pasó, bueno, en Tigre Grande al sur fue una sorpresa, que inundó donde no esperaban y nada más lo que hicieron fue correr a la gente un poquito. Pregunto, ¿qué tan naturales son los desastres naturales? Josué. Bueno, yo creo que como comentaba, no existe un plan actualmente ni para terremotos ni para tsunamis que llegaran a afectar. Hace pues unas semanas atrás, unos días atrás, estuvimos entrevistando tanto al presidente de la Canadevi, de la delegación aquí en Yucatán, así como al director de Protección Civil, Ernesto Martínez. Ya nos comentaba que efectivamente únicamente existe un plan para huracanes, y en dado caso que nos llegara a afectar algún tsunami, pues estaría aplicando este plan de huracanes en lo que es la fase después del huracán, ¿no? Entonces sería después del tsunami, ¿no? Habilitar los albergues, habilitar las cuadrillas para pues los refugios de la gente y demás cosas. Incluso el de la Canadevi nos decía, las casas que están construidas tanto en la costa yucateca como en la misma capital son hechas únicamente para soportar los vientos de un huracán, no están hechas ni para soportar un tsunami o para soportar algún tipo de terremoto. Él comentaba que si nos llegara a pasar esto sería como si un meteorito cayera en el estado. Yo creo, Tony, perdón la interrupción si me permites, que hay que diferenciar una situación sobre lo que es un tsunami y lo que es una elevación por inundación, porque sí es cierto que tenemos un plan de protección que está adecuado a las zonas de alto riesgo, donde se evacúa a la gente, etcétera. Pero ¿qué es lo que pasa? No hay un código de activación por tsunami. Eso no hay. Entonces, ¿qué es lo que pasaría? Pasaría lo que ahorita está sucediendo en Chile, que están pidiendo perdón las autoridades por no haber activado un plan de contingencia por un terremoto. Ahora, en cuanto a lo que es habitaciones en zonas costeras inundables, ya hay un plan de protección donde la gente sabe lo que tiene que hacer y las autoridades están enfocadas a qué camino seguir. Solo un ejemplo que me queda muy claro: número de personas fallecidas en ciclones o en huracanes en Yucatán o en México no se comparan lo que hizo en solamente un ciclón, el huracán Katrina, tomando en cuenta una superpotencia como lo es Estados Unidos.